están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Anne with an E. Por fin acabé de ver Anne with an E y tengo bastantes sentimientos encontrados. Esta es una serie de la que siempre había escuchado hablar puras maravillas y todos estaban en lo cierto. Anne with an E es una genialidad. Así que el día de hoy, más que hacer una crítica, les voy a dar razones o argumentos por las cuales considero que deberían de ver Anne with an E si aún no la han visto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Esta es la historia de Anne, una niña huérfana que es adoptada por los hermanos Cuthbert. Pero esto parece ser un error porque ellos habían solicitado específicamente adoptar a un niño. Pero gracias al carisma y a la personalidad tan única e ingeniosa de esta niña, Anne se terminará ganando el corazón de todo aquel que la conozca. Parece muy simple el argumento con el que parte esta serie, pero a partir precisamente de esta simplicidad es que se da pie a lo extraordinaria que puede llegar a ser esta historia y a los personajes que podemos encontrar dentro de esta. Esta es una serie que está ambientada en 1890 y obviamente al ser una serie ambientada en esta época se muestran muchas situaciones y temas de los cuales vale la pena hablar y tocar, y esto lo hace de una manera muy acertada, sobre todo tratándose de una serie que, así como puede ir dirigida a un público mayormente joven, también este mensaje y la construcción de estas lecciones a través de distintos temas sociales puede hablarle directamente a un público adulto, porque a pesar de que, como lo decía, estar ambientada en una época totalmente diferente, toca muchos temas que en la actualidad siguen siendo importantes de hablar y escuchar, y esto lo hace desde diversos puntos de vista de cada uno de nuestros personajes. Temas como el feminismo, la discriminación, el racismo, la censura, la sexualidad son expuestos de una forma tan natural a través de estas temporadas, con un tratamiento tan inteligente y tan orgánico. Y esto también es muy interesante porque tenemos ciertos personajes designados para tratarlos. Debo de decir que el personaje de Anne tiene una escritura simplemente maravillosa, que hace que todo lo que le pase y todo lo que le suceda, nosotros logremos empatizar y conectar tanto con ella, como la niña que es, como la niña que va creciendo y empieza a cuestionarse todo, y sobre todo a mantener una actitud tan positiva ante la vida, apreciando cada pequeño detalle de vivir. También es importante mencionar que Anne tuvo un pasado triste y doloroso al tratarse de ser una niña huérfana, entonces la primera temporada se encarga de hacernos ir viendo esta transición de Anne, teniendo por fin un lugar al cual poder llamar hogar, una familia, y al mismo tiempo experimentar lo que toda niña de su edad tiene que experimentar: ir a la escuela, hacer amigos, lo difícil y costoso que puede ser eso particularmente. De hecho es muy curioso porque hay tantas situaciones e ideologías con las que es imposible no sentirnos identificados. Gracias a la personalidad y estructura de este personaje nos permiten ir explorando distintos escenarios en los que empatizamos a nivel emocional y sentimental con ella y con los personajes que la rodean, y de hecho genuinamente podemos aprender bastante de Anne. Yo creo que es una protagonista genial, que tiene mucho que enseñarnos y que establecemos un vínculo protagonista-espectador como pocos. Entramos al mundo de Anne, a su cabeza, miramos el mundo desde sus ojos y lo que nos muestra es lo suficientemente maravilloso para querer quedarnos. Además, hay escenas y mensajes que simplemente no me puedo sacar de la cabeza porque son valiosísimos. Desde cómo Anne crece, se enamora, se da cuenta que ya no es una niña, se da cuenta de las injusticias o acciones que están mal en la sociedad, y cómo su inocencia, su ingenio y su lógica sacuden a un pueblo entero en la toma de sus decisiones, en ser más conscientes, en corregir todo aquello que creían correcto pero no lo era.
historia. Anguirani es una serie feminista. Yo como mujer me sentí muy representada e identificada en muchas ocasiones. Es muy emocional ver este tipo de situaciones a las que se enfrentan las niñas y las mujeres en esta serie. Cosas como luchar por sus derechos, hacerse escuchar, querer estudiar y hacer algo más aparte de casarse, hacer que su opinión se les tome en cuenta, que se puedan vestir como quieran, etcétera, etcétera. Que son cosas que sí van muy ad hoc a la época de la serie, pero curiosamente son la forma en cómo los manejan lo que hace que se sienta como una lección para nosotros los espectadores del siglo XXI. También se presentan temas como el racismo, el clasismo, la discriminación, y también estos se tocan de una forma muy inteligente. Es que estamos hablando de una historia ambientada principalmente en un pueblo conservador, en donde estas diversas situaciones e ideologías los van cambiando de mentalidad poco a poco, y es ahí cuando creo que el trasfondo de la serie va siempre un paso adelante, porque educa a sus personajes pero al mismo tiempo también nos está educando a nosotros. Y creo que dentro de todo esto, una de las cosas que más me gusta de Anguirani es la dinámica entre sus personajes unos con otros, la interacción que nos permite conocer todos los ángulos y puntos de vista en esta historia, desde los niños, los compañeros de clase de Anne, que al igual que ella están creciendo y descubriéndose como personas, hasta una parte muy esencial en esta historia que son los adultos, los profesores, los padres, el resto del pueblo. Todos tienen un pie dentro de esta historia que nos permite viajar hacia distintos puntos que bien pueden resultar un apoyo o un obstáculo dentro de la historia, pero siempre tienen un propósito. También me llamó mucho la atención cómo se toca el tema de la comunidad LGBT dentro de esta serie, de una forma tan orgánica y tan bella, sin caer en ningún tabú, que eso es lo importante de que Anguirani toque temas de forma tan orgánica, sin caer en tabús ni formas incómodas de llevar ciertas conversaciones. Lo hace con la naturalidad y la inocencia de nuestra propia protagonista. Es por eso que Anguirani es una serie que bien pueden terminar viendo chicos y grandes, porque aunque seamos adultos, estas lecciones no se nos borran de la mente. Siempre hay algo que aprender e incluso podemos aprender a hablar y a tratar los temas que se nos presentan dentro de esta serie con la misma naturalidad que se tratan en esta. Además, la serie cuenta con una estética de lo más linda que he visto en la vida. Los paisajes, los escenarios son maravillosos, las gamas de colores, la utilería, los vestuarios, los peinados, todo es muy estilizado, muy coordinado y visualmente se destaca como una serie imponente. Además, la música también es bellísima. Estos elementos la sostienen como una representación muy acorde a la época de esta serie, a la ambientación de esta, pero en cuanto a ideología y a mentalidad, siempre va más adelantada a su época. Siempre está planteando unos dilemas morales con la exploración de los temas ya mencionados, pero también con los hilos de cada uno de los personajes que vamos viendo y su evolución, además de la clara evolución de nuestra protagonista. Es un deleite como espectadores ir viendo crecer a nuestra Anne de su mano, ver todos sus objetivos, sus metas realizarse, ver cómo supera los obstáculos que se le presentan, pero también ver cómo comete errores, se equivoca, se tropieza una y otra vez y aprende de estos. También ver cómo se levanta a defender sus ideales ante cualquiera que se le enfrente, y ver cómo también es una persona apasionada y enamorada de la vida, cómo es la persona más carismática y sonriente, pero también la más valiente. Y es que yo creo que también una de las cosas que hace a esta serie una genialidad es haber escrito a Anne de esta forma. Definitivamente no me imagino esta historia con otra personalidad en esta protagonista. Esta serie está llena de aspectos positivos, así que me costó bastante trabajo encontrar los que no fueran tan positivos, pero sí tengo que decir que hubo cosas que no me gustaron del todo. Son muy pocas, pero dentro de ellas está la trama con la que empezó la segunda temporada, acerca de estos dos nuevos personajes que llegan al pueblo. Toda esta situación, toda esta trama, pues
sí está interesante, pero en mi opinión no fue de mis partes favoritas de la serie. Se me hizo un poco bastante tediosa. Y también está una subtrama en la tercera temporada que tiene que ver con unos nativos. No porque esta trama estuviera maltratada, sino porque creo que está un poco de sobra y que solo la tocan muy pocas veces para no dejarla de lado, pero genuinamente la dejan de lado en toda esta temporada y no está mal. De hecho, es una trama muy interesante y que tiene un mensaje muy valioso, pero siento que desde un inicio no le dieron el peso necesario, entonces por eso se ve un poco sobrante. Y otra cosa es que aunque sí lograron concluir bien la historia en esta tercera temporada, sí me quedé con muchas ganas de que hubieran alargado un poco más la serie, al menos una temporada más, porque siento que había aún mucho jugo para exprimir en estos personajes y se siente sobre todo en los últimos capítulos que hay algunas cosas que se cierran muy a golpe. Por eso estoy muy enojada con Netflix y ahora entiendo la frustración colectiva de los fans. Era una serie que definitivamente tenía para más temporadas y me parece un error abominable que la hayan decidido cancelar. Finalmente, Anne with an E es una serie que me gustó mucho y que recomiendo ampliamente por sus valiosas lecciones, por su manera tan bonita y con tanto corazón para contar esta historia, y por su escritura, no solo de su magnífico guión, sino de estos personajes y sobre todo de su protagonista, que es un gusto ir siguiendo de la mano en esta aventura. Así que ahí lo tienen. Estas son algunas de las razones por las cuales deben de ver Anne with an E si es que aún no lo hacen. Como les decía, es una serie que recomiendo ampliamente. Si tienen la oportunidad y les llama la atención, véanla, de verdad no se van a arrepentir. Y pues estoy muy feliz porque al fin puedo tacharla de la lista y al fin puedo decir que la terminé de ver. Yo creo que parte de que me haya tardado un poco viéndola era porque no quería que se acabara, como que ya sabía que se había cancelado, entonces como que aún quería seguir teniendo más de Anne with an E. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta serie, me encantará saber lo que tienen que decir al respecto si es que ya la vieron y si no la han visto, si es que les llama la atención. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.